Damos inicio a la charla de Oriol Mir sobre el hentai desde el mundo académico. Oriol Mir es un estudiante del doctorado de traducción estudios interculturales de la Universidad Autónoma de Barcelona y ha hecho distintas charlas sobre cultura pop japonesa por toda España, y sus intereses académicos se centran en la interacción entre ley y sociedad, específicamente centrada en la cultura otaku y más específicamente aún en la ficción erótica. Por eso hacer la charla sobre el hentai desde el punto de vista académico. Como bien saben, el hentai es el género pornográfico del manga anime y aunque ha sido estudiado desde el punto de vista académico en Japón, aquí en España prácticamente no lo ha sido, según me cuenta el conferenciante. Así que prácticamente Mir es el pionero de este tipo de estudios. Muchas gracias por la presentación. Bueno, vengo a presentar el hentai desde el punto de vista académico, ¿no? Va a ser una charla un poco bastante técnica, ¿vale? Pero está pensada sobre todo para gente pues, que igual desconoce un poco estos temas, ¿no? de estudio de medios y tal. Y sobre todo la idea es que salgáis de aquí con pues, referencias, con ganas de leer, con ganas de investigar, si os interesa este tema, pues a qué autores poder acudir, ¿no? Para un conocimiento más profundo. Antes de seguir, si decide funcionar, que antes ha funcionado y ahora no le da la gana de funcionar. Vale. Obviamente vamos a hablar de pornografía, vamos a hablar de desnudos, pueden haber menciones a pues, actos de abuso sexual, pedofilia, etcétera, ¿vale? Yo siempre quiero empezar con un aviso de si a alguien le incomodan estos temas o si hubiera algún menor de edad en la sala, sentíos libres de pues, abandonar tranquilamente cuando algo no os apetezca, o sea, total libertad, ¿de acuerdo? Aquí no pasamos lista, que de momento no soy profe. Bueno, va un poco a su manera. Vale, cuando encaramos el estudio del eromanga, y ahora hablaremos por qué decimos eromanga y no hentai manga, ¿vale? Ahora mismo lo que se está estudiando son alrededor de estos 4 campos que tenemos en pantalla. Por un lado es más el tema de la teoría del arte, los media studies, ¿no? El arte per se, ¿no? Digamos, de un estudio más formal. Tenemos la antropología y la sociología, es decir, es un análisis no tanto de este material, sino de la gente que lo consume, por qué lo consume, qué lo lleva a consumir, qué actitudes surgen alrededor de este producto, etcétera, etcétera. Tenemos la parte del derecho, ¿no? Porque al tratarse de pornografía pues está limitada por las leyes de la pornografía y de su distribución y producción. Sin embargo, al tratarse de personas que no son reales, pues suele estar en una categoría diferente, y esto lo vamos a mostrar también. Y luego finalmente la psicología y la psiquiatría, que es las personas que consumen este contenido, pues a nivel psicológico psiquiátrico, qué diferencia hay pues con el consumo de pornografía normal o si tiene algún tipo de efectos, digamos, que no tiene la pornografía general. Vamos a ponernos un poco serios y vamos a dar unas definiciones. ¿Qué es el hentai manga? ¿No? Pues viene de 2 palabras japonesas. Por un lado, hentai, que significa abnormalidad o perversión. ¿De acuerdo? Es una palabra bastante peyorativa. ¿De acuerdo? Si un japonés te llama hentai, te está insultando, te está llamando pervertido. ¿Vale? Y por otro lado tenemos el concepto de manga. Manga significa esbozo como tal, pero ha evolucionado dentro del idioma japonés para significar pues, cómic. ¿De acuerdo? Entonces, pues hentai manga es todo aquel cómic que tenga un contenido pornográfico. Así como definición, es muy fácil, es muy sencilla, pero la tenemos que establecer. Y entonces yo he comentado que solemos hablar de eromanga. ¿De acuerdo? Y es que a nivel coloquial sí que es verdad que hentai lo equiparamos a algo pornográfico, entonces tenemos el hentai manga, el hentai anime, los hentai games, ¿de acuerdo? Y esto a nivel coloquial sí, pero la palabra hentai es bastante peyorativa. Entonces, a nivel académico tenemos esta clasificación, ¿de acuerdo? Que es dentro de lo que es el paraguas del manga, está el paraguas del eromanga como tal, ¿de acuerdo? Ero viene de erótico. Y dentro del paraguas de todo lo que es el eromanga, pues ya tenemos los diferentes subgéneros. Tendremos pues el yaoi,
ejemplo, que es homosexual masculino, el yuri, que es homosexual femenino, danse muke, que es para hombres, yose muke, que es para mujeres, ¿de acuerdo? Junto con un montón de otros subgéneros. Entonces, manga como tal también tiene una definición un poco difícil, ¿no? Marc Bernabé, que es un gran traductor de manga, lo define como cómic realizado en Japón y originalmente para público japonés. Y aunque es verdad, o sea, es una definición correcta, yo siempre le pongo el puntito este de que se adhiere al estándar comercial del momento de la publicación. ¿Qué queremos decir con ello? Nos referimos a formatos, a códigos, a formas de producción y de distribución, etcétera. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ha habido muchos géneros de cómic hecho en Japón para público japonés que los propios autores no han querido que se ponga esta etiqueta de manga. ¿De acuerdo? Entonces siempre vamos a encontrarnos con algunos cómics que aquí incluso se venden como manga en España, pero que en Japón esta etiqueta pues, puede ser incómoda. Vamos a jugar a un juego, ¿de acuerdo? Y vamos a ver si somos capaces de identificar un manga mediante la definición que hemos dado. Vamos a empezar con esto. ¿Es esto un manga? Manos arriba quien crea que sí. Manos arriba quien crea que no. Vale, bastantes manos, muy bien. ¿Por qué? Con la definición que hemos dado, vale, sí, ¿no? Esta arrocera Zojirushi, pues sí, pues es hecha en Japón para un público japonés y se adhiere a sus estándares de distribución, pero no es un cómic, ¿de acuerdo? Es un Made in Japan, pues como cualquier producto Made in Japan. Esta va con truco. Tenemos Sueños, que se promocionaba a sí mismo como el primer manga erótico español, hecho por autores españoles y distribuido en España. ¿Es esto un manga? No. Vale, ¿por qué? Porque pese a que es un cómic y se adhiere a estos estándares de distribución, no está hecho en Japón y no está hecho con el público japonés como, digamos, el cliente principal. Así que lo clasificaremos como manga español, ¿vale? Y pues quedará fuera, ¿no?, de este análisis. Y finalmente tenemos este doujinshi, esta obra, hecha por un artista independiente que lo ha dibujado, lo ha imprimido personalmente y lo vende personalmente en diferentes convenciones, como podría ser el Artist Alley que tenemos aquí en la Plaza del Adelantado. ¿Sería esto un manga? No, veo gente que dice que no. ¿Por qué? Porque es un cómic, está hecho en Japón, está hecho pensado para público japonés, pero no se adhiere a estos estándares comerciales de publicación. Lo vamos a llamar Doujin Sakujin, definiremos qué es un Doujin Sakujin más adelante. Vamos a puntualizar también, ¿de acuerdo? Igual algunos conocéis la existencia de series ecchi, ¿de acuerdo? Las series ecchi es lo que vamos a llamar comedia erótica, ¿de acuerdo? Van a haber escenas, aparecen desnudos, van a haber pues chistes sexuales, pero no aparecen, digamos, escenas pornográficas, no aparecen genitales en el dibujo, etcétera. No es considerado pornografía en Japón, tampoco es considerado pornografía en España. Por lo tanto, no se considera hentai, no se considera eromanga, ni a nivel artístico, ni a nivel comercial, ni a nivel legal. Una vez ya hemos definido las cosas, pues vamos a hablar un poco de la historia de este género. La historia del manga, en general, se suele trazar al ukiyo-e, ¿de acuerdo? Que es un tipo de arte que se hacía, son estampados. Ahora se cogía una plancha de madera, se grababa la plancha de madera, se ponía la tinta y entonces se hacían diversas copias, ¿no? El más famoso es quizá pues, la gran ola de Kanagawa de Hokusai, ¿no? Pero es un género bastante comercial en la época, ¿de acuerdo? Estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Era bastante comercial, hay bastantes copias de todas estas, no hay una sola ola de Kanagawa, se hicieron bastantes copias en su momento. Y dentro del ukiyo-e teníamos el shunga, que el shunga pues, sería el subgénero del ukiyo-e que trataba pues, escenas eróticas, ¿no? Shunga significa las imágenes de primavera, con esta idea de que la primavera pues, es la época donde pues, la sangre se altera, etcétera, etcétera. Shun, como primavera, también tiene este punto de juventud, ¿de acuerdo? El propio Hokusai, el gran artista de ukiyo-e que se suele mencionar, también hizo shunga.
Y he puesto pues, un grabado en el que se ve, por ejemplo, una escena pues, de homosexualidad masculina, también para mostrar, ¿no?, que en esa época, en Japón, la homosexualidad no estaba tan mal vista como la ha llegado a estar. ¿De acuerdo? Y esto pues, lo vamos a encontrar en otros subgéneros del manga. El manga comercial se va desarrollando sobre todo en el periodo de preguerra, ¿no?, antes de la Segunda Guerra Mundial. Empiezan a aparecer diferentes corrientes en las que se acepta que la imprenta, el hecho de hacer periódicos pues, diarios, semanales, mensuales, es un gran método de difusión de las ideas. Tenemos el periódico Jiji Shimpo, que fue fundado por Fukuzawa Yukichi, una persona, yo diría, básica para entender la política japonesa de la época, se le llama uno de los grandes liberales japoneses, y fundó un periódico para no solo informar a su población, sino también para difundir un poco sus ideas políticas. Y con el Jiji Shimpo apareció el Jiji Manga, que es una de las primeras revistas de cómic, ¿no?, que vamos a encontrar en Japón. Se comercializó mucho, no hubo una gran incidencia de un género pornográfico de este tipo de cómics, pero sí que es verdad que el manga comercial actual bebe mucho de esta tradición. En la posguerra pues, tenemos la popularización del manga y también del gekiga, ¿no? Tenemos a Osamu Tezuka, hay una exposición suya en Casa Anchieta. Es uno de los grandes representantes, ¿no?, de esta popularización del manga, del cómic tal y como lo conocemos hoy en día, de acuerdo con esta caricaturización de los personajes que, sin embargo, pues el fondo o los contextos en los que están dibujados de una forma muy realista. Algunos estudiantes de Tezuka, ¿no?, como son los tres que tenemos aquí, empezaron a hacer cómics para adultos, pero para adultos en el sentido de que eran pues, tramas más policíacas, más irreverentes, ¿no?, y que no estaban pensados para un público infantil. Y en este momento se separa lo que es el manga, que se entendía como un público infantil, manga es lo que hacía Tezuka, y sin embargo, pues los que tenemos aquí, pues Tatsumi Yoshihiro o otros autores, ellos consideraban que hacían gekiga. Gekiga significa imágenes dramáticas, dibujos dramáticos, ¿no? Y se intentan separar de forma taxonómica del resto del manga. Entonces vamos a tener como una separación de pues, el manga, que se considera para todos los públicos, que es aceptado, que igual se veía como esta tontería que hacen los niños, ¿no?, el discurso que siempre hay de la gente mayor de que lo que le gusta a los niños suele ser problemático. Vamos a tener el gekiga, que es para adultos, y entonces vamos a tener una tercera clase, que va a ser el erogekiga, ¿de acuerdo?, que va a ser el gekiga erótico, que se empezó a distribuir en diferentes revistas, ¿no?, sobre todo, pues ya veis, en los 70, ¿no? Es importante señalar que en Japón en este momento hay una regulación más bien flexible, ¿no? Con todas estas revistas se permitía una gran cantidad de variación en su contenido, incluso de cosas que igual podemos entender como que pueden ser un poco más problemáticas o incluso directamente ilegales, pero aún así se permitía su publicación. En medio de todo este embrollo tenemos el inicio de la subcultura del doujin sakujin, que lo hemos mencionado anteriormente, que son estas obras autopublicadas, ¿no?, por los propios artistas y autodistribuidas por los artistas. Empieza en la década pues, los 50, los 60, los 70, ya podemos decir que está bastante establecida, en la que diversos autores de la industria, ¿no?, algunos que igual reniegan de la industria o que se considera que su obra no es de suficiente calidad como para ser comercializada, o que tienen esta actitud un poco más punk, más rebelde y que no quieren formar parte de la industria editorial, empiezan a hacer pues, todos estos cómics o ensayos, etcétera, que son más, ¿no?, pues de uso de fans para fans, ¿no? También va a ser una subcultura donde vamos a tener una gran presencia pues, de experimentación, de contracultura.
La gente que solía disfrutar de estos cómics recibieron el nombre de otaku. Otaku es una forma japonesa de decir tú o usted extremadamente formal. Entonces, en realidad es una burla, porque los consumidores de este tipo de cómics pues eran gente un poco más introvertida, con algunos quizá problemas de socialización. Entonces, para no jugárselas, solían tratar a todo el mundo con este otaku, con este usted tan formal, ¿no? Y se les empezó a señalar, ¿no? Son estos raritos que van llamando de otaku. Y acabó pues adheriéndose, ¿no?, este nombre a la gente pues, que formaba parte de esta subcultura. Sin embargo, hoy en día trabajamos con lo que es la categoría de otaku desde un punto de vista psicológico-psiquiátrico, ¿de acuerdo? Y os voy a dar aquí pues, algunos de los puntos que da Saito Tamaki, un psiquiatra japonés, para poder identificar qué es un otaku. ¿No? Un otaku es una persona que tiene afinidad por contextos ficticios. ¿Qué quiere decir? Es una persona que no le gusta solo la ficción, sino que además disfruta con lo que rodea la ficción. Por poneros un ejemplo, no solo le gusta la historia de El Señor de los Anillos, sino que disfruta un poco dándole vueltas al mundo alrededor del Señor de los Anillos, ¿no? Y si los hobbits son así, ¿significa que entonces un hobbit cuando pasa esto pasa lo otro? Claro, porque entonces en la obra se ve esto, ¿no? Y es una persona que disfruta no solo con la ficción, sino con más cosas. Recurre a la ficcionalidad para poseer el objeto de su deseo. En los otaku se ha encontrado que, por ejemplo, cuando un otaku pues, es una persona que quizá busca pareja, encuentra en la ficcionalidad, ¿no? Pues igual un personaje que le gusta, con el que siente pues, cierto nivel de atracción, ¿no? Si es un personaje un personaje que es fuerte, un personaje que, pues no sé, estoy pensando en Son Goku, ¿no? Que tiene superpoderes, que igual está por encima de los demás, pues si el otaku es una persona que lo que busca es esta fuerza, ¿no? Pues va a sentirse identificado con este tipo de personajes. También un otaku es una persona que tiene múltiples orientaciones a la hora de disfrutar la ficción, no solo por la ficción en sí, sino también, pues por ejemplo, el formato del papel, el formato del cómic en el que estamos leyendo, ¿de acuerdo? Cómo se distribuye, quién es el autor, qué ideas tiene el autor, cómo se nota que el autor ha mejorado o ha cambiado en su forma de dibujar. Y puede tener en la ficción, que este quizás sea el punto más importante que nos atañe a esta presentación, puede tener en la ficción per se un objeto sexual, ¿de acuerdo? Y pues un otaku es una persona que puede sentir atracción sexual por esta ficción. Otro punto importante de la obra de Saito Tamaki es señalar que hay una diferenciación muy clara entre lo que se consume en la ficción y los actos en la vida real. Según Saito Tamaki, se ha detectado que muchos otakus consumen obras que pueden verse como problemáticas, que pueden verse como quizá obras con un contenido pues, directamente pedófilo o de agresiones sexuales, pero que esto no se acaba traduciendo en acciones en la vida real y que suelen ser conscientes de que esto en la vida real no pasaría. ¿De acuerdo? Y este es el marco psicológico-psiquiátrico con el que definimos al otaku y va a ser uno de las grandes demografías consumidoras de este eromanga. Llegamos a los 80 con una New Wave, ¿de acuerdo? Y va a empezar lo que se llama el concepto de Bishoujo. Bishoujo significa chica bonita, ¿de acuerdo? Empieza con esta obra de Azuma Hideo, Nanako Eso Es, y va a empezar una ola de lo que se va a llamar el lolicon, que es cortado de Lolita Complex, que es gente que se siente atraída por estos personajes ficticios y no tan ficticios, femeninos menores de edad. ¿De acuerdo? Y toda esta corriente va a empezar aquí y es una corriente que aún hoy en día sigue existiendo. En los 90 tenemos el caso Miyazaki, es del 89, ¿de acuerdo? Va a empezar un Otaku Panic. Este señor de aquí, Miyazaki Tsutomu, pues cometió un crimen horrible, violó y mató a niñas en edad de preescolar, lo cual causó un gran pánico dentro de Japón, porque el gran público no conocía la subcultura otaku, no era una cosa que todo el mundo fuera consciente.
de golpe tenemos este crimen horrible que empieza a aparecer en todas las televisiones y se empieza a debatir sobre ¿son los otaku gente peligrosa? Y vamos a tener todo un pánico otaku de discursos, ¿no? Pues en la televisión, ¿vale? Lo que tenéis aquí es un pantallazo de un documental que se hizo de forma reciente sobre el pánico otaku, y lo que veis aquí pues es la habitación de Miyazaki Tsutomu, que estaba llena de cómics, ¿no? Tendremos muchos discursos sobre qué es lo que ha causado que aparezcan los otakus. Este discurso se acabó ampliando a una crítica de la generación en ese momento, de cómo puede ser que nuestros jóvenes estén consumiendo esto. Llegó el punto que hubo un día que se cambió el primer ministro japonés, Kaifuto Toshiki, y las televisiones dedicaron más tiempo a seguir hablando del pánico otaku y de qué peligrosos son los otakus que de decir, hey, que tenemos un nuevo primer ministro, ¿no? Hasta ese punto llegó pues la obsesión de los medios y acabó calando mucho este estereotipo de el otaku como un hombre asocial, peligroso, ¿no? Que consumía todos estos cómics para un poco escapar de la sociedad. Y va a ser un estereotipo que aún hoy en día sufre pues esta comunidad. Durante los años del pánico otaku, pues se endurecieron también las leyes de distribución de pornografía, como habíamos dicho antes, pues eran bastante abiertas y pues se vio que efectivamente había medios en los que no se cumplían ni siquiera con las leyes de distribución de la pornografía. Hubieron pues diferentes casos en los que se requisaban y se requisaban a los artistas y se les detenía porque se consideraba que tenían obras que eran excesivamente obscenas, ¿de acuerdo? Y también vamos a tener movimientos sociales de reacción al caso Miyazaki. Tanto gente que defendía que los otakus son una tribu urbana peligrosa y que todos deberían estar en la cárcel, un caso extremo, a gente que lo que defendía era, no, que esta persona haya cometido este crimen no significa que se tiene que condenar a toda la subcultura, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esta cita de Yonezawa Yoshihiro, que básicamente nos señala que la palabra otaku pasó a señalar, ¿no?, a cualquier persona que fuera ya no solo un fan del manga y el anime, sino gente que escuchaba música rock, gente, pues, bibliófilos académicos, ¿no? Empezó a usarse un poco, como se dice aquí, la palabra friki, más o menos, pero tenía esta connotación de que toda esta gente pues son peligrosa y se utilizaba un poco para apartarlos, ¿no?, de la opinión pública. En el momento que era señalado como otaku, pues era una forma de silenciar, ¿no? Se notó este otaku bashing, este odio a los otaku en la compraventa de estos, digamos, doujin sakujin, estas obras autopublicadas. La respuesta es que no, ¿vale? Lo que veis en rosa es el Comic Market, es uno de los mayores mercados de doujin sakujin, se hace 2 veces al año en Tokio. El año que saltó el caso del asesino otaku, por un lado sí, la comunidad pues empezó a tener, digamos, esta etiqueta encima, pero mucha gente también la descubrió. Entonces, fue muy ambivalente en el sentido de que era una subcultura bastante señalada, pero por el otro lado sirvió para que mucha gente la conociera. Y se considera como uno de los puntos principales que hizo que esta subcultura fuera tan grande y tan vibrante, porque mucha gente dijo, anda, pues esto de hacer cómics yo mismo y publicarlos, o ir a comprar cómics que ha hecho gente que igual están fuera de este círculo comercial, me gusta, ¿no? Como veis, la línea, o sea, desde el Comiket 36, que fue el primero del pánico otaku, la línea sube para arriba en el color azul, que son los asistentes, ¿no? En los 90 tenemos lo que se ha llamado el gran invierno del eromanga. ¿De acuerdo? Vamos a tener mucha regulación, ¿no? Aquí Nagayama Kaoru nos señala que básicamente se fue a por cualquier expresión erótica en el manga. Se introduce un sello de aviso, que hasta entonces no era obligatorio,
para señalar que un cómic es para adultos, por lo tanto tiene un contenido que no es accesible para todo el mundo. Y aquí lo que tenemos es una portada de un cómic que se había publicado antes de Panic Otaku, y esto es para que veáis, ¿no?, lo fuerte que fue la censura, ¿no? Agarraos porque vais a ver que el cambio es muy notable. Ahora vais a ver la portada después de que se aplicara la censura. Solo pusieron el sello. Entonces, sí que es verdad que la comunidad tenía pues este estereotipo, ¿no?, adherido a toda la comunidad. Sin embargo, pese a que muchas editoriales empezaron a pasar un poco de este tipo de contenido, las que lo publicaban realmente no vieron mucho problema en seguir distribuyendo sus obras, más allá de que tenían que poner pues la marca conforme es para mayores de edad. El hecho de que hubiera este estereotipo de que los otakus son hombres heterosexuales provocó que sí, se le llama el gran invierno de los 90, pero fue un periodo de florecimiento para todo aquello que no fueran obras para un público heterosexual. ¿De acuerdo? Tenemos la edad dorada del yaoi entendido como el subgénero donde la ficción erótica se centra en la homosexualidad masculina. La edad dorada del yaoi es precisamente este gran invierno. ¿Por qué? Porque como no había este estereotipo adherido a las mujeres, porque el yaoi suele ser en su mayoría hecho por y para mujeres, pues tenemos la edad dorada del yaoi. ¿De acuerdo? De hecho, algunas obras como Haruo Daieita, que es la que tenemos ahí al final, se considera uno de los mejores yaois de la historia, ¿no? O al menos eso he leído. Yo reconozco que la obra no me la he leído, pero lo he visto en muchos sitios como que se considera uno de los mejores de la historia. Entonces, hay esta ambivalencia, ¿no?, a toro pasado, quizá, de, vale, sí, fue muy malo para lo que es el reconocimiento social de los otakus y de los consumidores, pero por otro lado sí que dio lugar al florecimiento de estos subgéneros, ¿no? Entonces, hoy en día hay cierta ambivalencia a la hora de tratar con estos temas de si realmente fue tan nocivo o no. Pero bueno, a toro pasado es muy fácil de analizar, habría que ver cómo lo vivió la gente de a pie cuando pasó, ¿no? Llegamos a los 2000 y llegamos con el moe. Los fans del manga y el anime os sonará esta palabra. El moe es una palabra muy, muy difícil de definir, ¿de acuerdo? Hay libros enteros dedicados a qué es exactamente el moe, ¿vale? Moe es esta palabra que tenemos aquí, ¿vale?, que significa, como tal, significa brotar, ¿no?, una planta que brota. Es homófono, o sea, se escribe exactamente igual que moeru, que significa quemar, ¿no?, y tiene este puntito quizá pues de pasión, ¿no? ¿Cómo definimos moe? Pues yo me quedo con esta definición de Nagayama, que significa amar a un personaje que es un personaje ficticio, ¿no?, como si fuera real, y pues se hacen actos de afecto como si ese personaje fuera real. Entonces, el moe define tanto a ese personaje ficticio, o sea, podemos decir que un personaje es moe. ¿Por qué? Porque es un personaje hacia el cual poder sentir afecto. Moe es a la vez este sentimiento de afecto y las acciones mediante las que se demuestra este afecto. Todo esto es moe, ¿no? Y como veis, tiene pues ciertas complicaciones definitorias y a veces pues podemos decir que algo es moe incluso de forma problemática, ¿no? Con la llegada del ero-moe, ¿no?, el moe más erótico, empieza a caer lo que se llama el hard eros y aparece el soft eros, ¿no? Sobre todo en la representación femenina, empieza a ver esta representación de cuerpos más estilizados, con más, entre comillas, carne. Se intenta buscar un ligero realismo, ¿no?, en la presencia de los cuerpos y, sobre todo, una actitud por parte de muchas de las mujeres representadas en estos cómics bastante más infantilizada. Entonces tendremos un poco esta dicotomía entre un cuerpo claramente adulto, desarrollado, incluso voluptuoso, con actitudes bastante inocentes,
¿no? Y esto lo vamos a denominar softeros y es la corriente en la que nos encontramos hoy en día como quizá la corriente mayoritaria en el hentai manga. Pasan los 2000, los 2010 y vamos a tener una caída del cómic en papel y un auge del digital. ¿De acuerdo? Aquí lo que tenemos es un gráfico del mercado del cómic en general en Japón. Lo que veis en verde son las revistas, lo que veis en amarillo son los libros y lo que veis en morado es el mercado digital. Entonces, está cayendo, y es una tendencia que lleva tiempo y parece que vamos en esa dirección, las revistas en papel están vendiéndose cada vez menos. Algunas revistas históricas han cerrado en los últimos años. La venta de libros no parece que, o sea, parece que va cayendo, pero no está cayendo con tanta prisa. Lo que sí que se está disparando es el consumo de cómic digital. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos hoy en día? Pues este pantallazo es de la semana pasada. Aquí tenemos, según la página web DMM, que es una de las grandes distribuidoras de pornografía japonesa, los 10 cómics más vendidos de este mes. Entonces, ¿qué forma más fácil de ver la actualidad que pillar un pantallazo, ¿no? ¿Qué vemos? Vemos una presencia de pues, una gran cantidad de géneros, de artistas, vemos mucha presencia de softeros, vemos presencia de eromoe, vemos presencia de lolicón. El yaoi sí que es verdad que vende mucho, pero los números nos indican que lo que acaba triunfando es, sobre todo, estas obras para un público heterosexual masculino, ¿no? Suelen ser las mayoritarias. Ahora ya hemos hablado un poco de historia y ahora vamos a hacer un poco la explicación que parece aburrida, pero luego la gente disfruta, que es derecho. Porque os pensabais que veníamos a hablar de hentai y vamos a ver tetas, pero vamos a hablar de leyes. El eromanga está censurado. Muchos de vosotros seguramente habréis visto que la pornografía japonesa está censurada en los genitales, ¿de acuerdo? Y esto lo obliga tanto el artículo 175 del Código Penal y un caso que pasó en el Tribunal Supremo. ¿Cómo se censura el eromanga? Pues tenemos aquí estos dibujitos, ¿vale? Están hechos por fans, pero creo que es una ilustración muy buena de cómo se censuran. ¿Qué pasa? Esta censura no se ha hecho a nivel legal, no hay ninguna ley que diga tienes que censurar esto, tienes que censurar lo otro, sino que se vio que las obras que censuraban estas partes concretas de los genitales no eran denunciadas y condenadas. Por lo tanto, esto ha sido bastante prueba y error, ¿no? Así por puntualizar, no existe una ley que nos diga exactamente cómo se tiene que censurar. Se sabe que se tiene que censurar, pero nadie nos dice cómo. Y también decir que estas censuras solo son obligatorias en territorio japonés. No hay ningún problema en que un artista pueda dibujarla sin censura y vender esa licencia fuera de Japón para que se distribuya fuera de Japón sin censura. La ley japonesa eso no lo castiga, simplemente lo va a castigar cuando esta distribución se hace dentro de Japón. Tenemos el caso Mishitsu, que este es el típico caso que cuando se estudia sobre legalidad en el eromanga se dan clases y clases y clases sobre el caso Mishitsu. Podría dedicar una hora entera a hablar de este caso solo por sus implicaciones legales. Solo tengo 2 diapositivas, no os preocupéis. ¿Qué pasó con Mishitsu? Pues Mishitsu fueron detenidos el autor, el editor, el dueño de la editorial por esta obra. Aceptaron pagar una multa, sin embargo, pues al editor se le condenó a una pena de cárcel y más adelante la recurrió y la conmutó por una multa bastante más grande. ¿Por qué se les condenó? Se les condenó pues, por estas 3 cosas que tenemos aquí. Censura insuficiente, que cuando ves los dibujos entiendes por qué, porque teníamos las barras negras, pero estas barras negras eran translúcidas, ¿de acuerdo? Contenido obsceno y violento, sí que es verdad que tenemos pues,
muchas escenas de violencia hacia la mujer y hacia el hombre, ¿no? Y por lo que se llamó en ese momento una violación de la moralidad sexual, ¿no? Esto ya de por sí es un poco extraño, porque sí es verdad, moralidad y legalidad no son paralelas, pero sí que se cruzan mucho, ¿no? Hay muchas cosas que son ilegales porque las consideramos inmorales, pero el concepto de moralidad sexual en la ley puede ser problemático, porque para mucha gente la moralidad sexual puede ser pues, bastante diferente. Kirsten Katzer, una de las grandes analistas, ¿no?, del caso Mishitsu, nos señala que Mishitsu fue condenada no porque fuera una obra especialmente violenta, sino porque se juntaron muchas cosas alrededor del caso Mishitsu que provocaron esta condena, ¿no? Por un lado tenemos los jueces que demostraron un cierto desconocimiento de los estándares de la industria y de qué se estaba publicando realmente. Insisto, tú cuando ves Mishitsu, sí es una obra violenta, pero no es para nada la más violenta que se estaba publicando, ni era algo que se salía de pues, lo que se puede encontrar en una tienda de cómics, ¿no? Uno de los jueces trató el manga en general como un género infantil y que por tanto el hecho de tener esta obra en un género infantil llevaba a un engaño y podía engañar a menores a leer esa obra, pese a que estaba señalada como una obra para mayores de edad. Que esto nos llegue en 2008, cuando ya hemos tenido diversos casos legales alrededor de esto, pues sorprendió bastante. En la defensa se argumentó que, bueno, pues si Mishitsu realmente están obscenos, etcétera, entonces el shunga, estas obras del siglo XVII-XVIII de contenido erótico, pues también, ¿no?, tendrían que ser condenadas por el artículo 175. Y uno de los jueces dijo que no, porque el shunga es un arte tradicional japonés, señalando que el eromanga ni era arte, ni era tradicional, ni era japonés, lo cual pues es fuente de... pues se puede discrepar bastante, ¿no? La Fiscalía argumentó, se considera que es contradictorio, que por un lado había un alto nivel de detalle en el dibujo, pero sin embargo la narrativa era pues bastante irreal y bastante extrema, ¿no? Y se achacó a eso uno de los motivos por los cuales se consideraba como amoral. Y se señaló al manga en general como un medio potencialmente peligroso, ¿de acuerdo? Aún hoy en día, cuando tratamos el caso Mishitsu, a nivel académico, nos extrañamos porque esta obra fue condenada, no ha habido otras condenas similares, no empezó una persecución judicial, no se ha utilizado como un argumento en la condena de otras obras a futuro. Entonces, el caso de Mishitsu, incluso hoy en día, es como que no entendemos por qué pasó, más allá de que fue un conjunto de situaciones, de pues, quién denunció, bajo qué condiciones, qué jueces fueron. Luego también tenemos una ley en la que se hablaba de jóvenes inexistentes, ¿no? Es esta ordenanza sobre la educación saludable, ¿no?, en Tokio, ¿vale?, que señalaba que se tenía que proteger la salud de los jóvenes inexistentes. Es decir, que cuando se mostraba un joven inexistente en una obra, pues este joven tenía que aparecer pues, sano, sin ser dañado, sin ser... Claro, esto levantó muchas ampollas, porque ¿quién de aquí se ha leído Naruto? Muy saludable, pegarse de leches hasta vomitar sangre por la boca, muy saludable no es. Entonces levantó muchas ampollas, ¿no? Se modificó, se quitó esta palabra clave de los jóvenes inexistentes, ¿vale?, y se aplicó esta ley que la llamamos la ley 156. Por lo tanto, va a aparecer lo que llamamos el segundo filtro del erotismo. Es decir,
al final la ley 156 lo que acabó regulando no es el contenido de las obras, sino el acceso a ellas. Que menores de edad no puedan acceder a obras que sean para mayores de edad. Y se puso, digamos, como un segundo estándar más estricto para señalar algo que sea para mayores de edad. Dices, bueno, pues si se ha decidido que ahora el estándar de lo que se considera pornografía va a ser más estricto, pero las normas están claras, pues es una ley a acatar y al final pues se pone el sello y pues se distribuye como se tenga que distribuir. Llega Toraburu, que los que conocéis la obra sabéis que es la obra ecchi por excelencia, es una obra, se la considera la gran representante de las series ecchi, de estas series de comedia erótica en la que aparecen desnudos, en la que aparecen chistes sexuales. Los padres de un chico en Tokio vieron que su hijo tenía estas obras escondidas bajo la cama, los leyeron, pensaron que no puede ser que estas obras sean accesibles para un menor de edad y la llevaron a revisión de esta ley siguiendo los protocolos legales establecidos. Hasta aquí todo bien. Os voy a enseñar simplemente una viñeta del primer capítulo del primer tomo, ¿vale? Para que veáis cuál es el estándar del que estamos hablando, ¿vale? Tenemos pues desnudos frontales totales, se ocultan los genitales, no vamos a ver genitales en ningún momento, a veces se dibujan objetos opacos que los tapan, ¿no? Escenas sexualmente sugerentes, personajes menores de edad, chistes sexuales. Sin embargo, la ley 156, el comité que se encarga de decidir si se tiene que regular o no, decidió no regular esta serie. Lo que dijeron fue, está como muy peligrosamente en el límite, pero consideramos que no va a hacer falta regularla. ¿Por qué? Porque no cumple con estos estándares que hemos puesto para decidir si algo es pornografía o no. Por lo tanto, por fin, pudimos tener unos estándares legales fijos, ¿no? Un eromanga es ilegal si no está suficientemente censurado y si el contenido pues, se considera abusivo, lesivo o que puede conducir quizá a acciones lesivas. Se considera eromanga dentro de la legalidad, pero eromanga, por lo tanto, para mayores de edad, si contiene estas escenas sexuales explícitas o aparecen genitales, que los genitales van a tener que estar censurados, pero aparece un genital, si la ley japonesa no pidiera la censura de los genitales, ¿aparecería un genital? Sí, pues entonces es eromanga. Y no se considera eromanga, aunque contenga desnudos frontales completos, tapando los genitales, obviamente, y aunque contenga chistes sexuales. Entonces, tenemos por fin, ¿no? Hemos conseguido un estándar legal con el cual la industria trabaja hoy en día. Y ahora ya llegamos a la típica parte académica aburrida, en la que yo os pondría una lista de los 10 autores en los que me he basado hoy para hacer esta presentación, pero como intuyo que gran parte de los que estáis aquí tenéis interés, vamos a dedicar un rato a presentaros los autores y os voy a recomendar libros con los que podéis informaros, ¿no?, sobre este tema y introduciros en el estudio del eromanga a nivel académico. ¿Por dónde podemos empezar a leer? Todo lo que os voy a recomendar está en inglés, porque hay muy poca bibliografía en español. No sabe mal si hubiera alguien de alguna editorial que estuviera interesado en una traducción. Me sé de cierto estudiante de doctorado que estaría interesado. Empezamos con Kirsten Kather, a la que he mencionado en el análisis del caso Mishitsu. ¿De acuerdo? Tiene un libro que es The Art of Censorship in Post-War Japan, que es de donde he sacado el análisis del caso Mishitsu. ¿Vale? Recomendadísimo para todo lo que es el estudio de la censura en Japón. ¿De acuerdo? No solo de la pornografía, sino de otros temas. Y también tiene un artículo que es Must We Burn Eromanga? Deberíamos quemar el eromanga, que forma parte de un libro de Mark McClelland, hablo de él más adelante, donde se estudia el valor no solo de estudiar el eromanga a nivel académico, sino también de utilizarlo como herramienta pedagógica, como estamos haciendo aquí ahora, ¿no? Tenemos también a Patrick Galbraith, con quien me entrevisto este junio, por cierto. Patrick Galbraith es de formación antropólogo, ¿de acuerdo? Patrick Galbraith se va a centrar más en la subcultura otaku, ¿de acuerdo?
y tiene un libro que él es el editor, en realidad es un recopilatorio de diversos artículos, que es The MOE Manifesto. Si os ha interesado el tema del MOE, si os parece un tema curioso, pues os recomiendo que empecéis por ahí porque tiene traducciones de artículos escritos por autores japoneses que consideran que hacen MOE, con lo cual pues es una visión vista desde dentro muy interesante. Mark McClelland, que por desgracia nos dejó recientemente, ¿vale?, es uno de los grandes expertos a nivel mundial sobre los temas del yaoi, ¿vale?, y además es el editor de un grandísimo libro que es The End of Cool Japan, el final del Japón guay, ¿no?, donde se analizan pues diversas cosas que pueden verse como problemáticas de la subcultura manga-anime, ¿no? El artículo que he mencionado de Kirsten Katzer de Must We Burn Eromanga es uno de los artículos que forma parte de este libro. Yo os lo recomiendo porque también da una visión bastante amplia en diferentes campos por diferentes académicos. Si lo que os interesa es el arte como tal y un estudio más del arte formal, tenemos aquí Mirrito, que se tradujo recientemente este libro, es un libro escrito originalmente en japonés, y es pues esta Expressionist History of Eromanga, ¿vale? Lo dicho, bastante basado en el arte como tal. Tenemos a Nagayama Kaoru, que tiene pues un libro que es una introducción a los estudios del eromanga, ¿de acuerdo? Este da una visión bastante más completa, bastante más coherente, centrada en el eromanga como tal. Es un muy buen punto de partida, sobre todo para los que os interesen pues, los media studies. Y finalmente, de esta diapositiva, destacar el libro de Sharon Kinsella. Es un super libro, o sea, este libro que es Adult Manga, yo lo recomiendo un montón. Sí que es un libro del 2000, está un poco desactualizado, pero precisamente como se hizo en los 2000, apenas habían pasado 11 años del caso del asesino otaku. Entonces, es un trabajo sociológico-antropológico muy bueno para entender cómo afectó realmente a la subcultura otaku y a la producción de manga adulto, pues todo esto, ¿no? Y además tiene entrevistas con artistas, con gente importante de la comunidad en esa época. Es denso, las cosas como son, es un libro denso, pero también es un muy buen punto de partida para empezar un poco a introducirse en estos estudios. Y ya como lectura un poco más avanzada, aquí sí que voy a recomendar algunas cosas que están en japonés, pero no nos olvidemos, es una subcultura japonesa, por lo tanto, pues también hay que escuchar las voces de pues, los que son de ahí, los que la viven a diario, ¿no? Empezamos con Okada Toshio, que los que seáis otakus de nivel 50+, lo reconoceréis como uno de los fundadores del estudio Gainax, conocido por, entre otras cosas, Evangelion. Okada Toshio es el que funda como tal el concepto de los Otaku Studies, ¿de acuerdo? Sobre todo el Todai Otaku Gaku Koza es un curso que se dio en la Universidad de Tokio sobre qué es un otaku. Esta subcultura que tenemos en nuestro país, quiénes son, qué hacen exactamente, etcétera, etcétera. Y es un estudio muy hecho desde dentro, es un estudio de un otaku pues que se ha dedicado artísticamente, comercialmente a ello y que quiere un poco desmitificar ciertas cosas. Tenemos a Saito Tamaki. Saito Tamaki es psicólogo y psiquiatra. ¿Os suena el concepto de los hikikomori? ¿Sí? Es el psiquiatra que define lo que es un hikikomori. ¿De acuerdo? Tiene premios por una asociación de patología, si no me equivoco. O sea, es una persona que ha estudiado mucho a los otakus a nivel psicológico, formó parte de, digamos, los expertos consultados durante el caso del asesino otaku y durante el caso Mishitsu, ¿no? Tenemos también a Okada Eiji. Okada Eiji es más, vamos a decirlo, un crítico literario, ¿de acuerdo? Y tiene, yo de aquí destacaría el Otaku no Seishi, ¿vale? El segundo libro que tenemos aquí, que lo que explica es cómo se ve desde la subcultura otaku en los 80, porque al final esta gente, pues estos libros tienen bastante tiempo, cómo se veía en los 80 la subcultura otaku y desde la subcultura otaku la visión
de la sociedad japonesa en general. ¿No? Es una visión interesante porque muchas veces cuando se estudia una subcultura se hace desde fuera hacia adentro y él hace el ejercicio de intentar estudiar desde dentro hacia afuera. Azuma Hiroki es posmodernista con todo lo que esto implica. Yo lo recomiendo si hay aquí algún fan, alguien de aquí ha leído a Foucault, Derrida, Deleuze, Guattari, ¿no? Estos filósofos quizá más recientes, posmodernos, pues si los habéis leído y los habéis disfrutado o los odiáis tan a muerte que queréis leer más para seguir odiándolos a muerte y os interesa el mundillo otaku, leed a Azuma Hiroki. Y finalmente mencionar a Ito Kinko, que está estudiando actualmente pues esta subcultura otaku, ¿no? Esta sociología de los cómics desde el punto de vista femenino, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de las mujeres. Es una visión que centraliza los deseos y las acciones y el arte hecho por y para mujeres en Japón. Hasta aquí mi charla. Muchísimas gracias por vuestra atención. Os he dejado un código QR por si tenéis alguna pregunta que me queráis hacer con un poco más de enjundia, os da vergüenza quizá decirla, pues tenéis un Google Forms, yo os responderé encantado. Aprovecho para dar las gracias a la Fundación Cine y Cómics por invitarme para dar esta charla. Tenéis aquí todas las medallitas de todas las asociaciones de las que formo parte y muchísimas gracias por vuestra atención.